Ya estamos de vuelta para seguir revisando más informaciones aquí en Agenda Económica y vamos a contarles más detalles sobre este estudio que ha desarrollado la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, en el contexto de una demanda colectiva que se presentó en contra de BTR por fallas en el servicio. Lo interesante de este estudio es que analiza el periodo en el inicio de la pandemia en el que hubo más problemas y fallas de servicio, sobre todo a través de las conexiones de Internet, y le pone precio a ese daño, al perjuicio que sufrieron los consumidores. 208 millones de dólares. Bueno, vamos a conversar con el economista Alonso Vega, autor precisamente de este informe, para conocer más sobre los detalles. Gracias por conversar con nosotros, Alonso. Sebastián, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Alonso, bueno, interesante este estudio por varias razones. Primero, porque cuantificar ese perjuicio en los momentos iniciales de la pandemia, cuando había muchos reclamos además por poder acceder a un servicio básico y fundamental en ese momento, como era la conexión a Internet, es bien interesante. Cuéntanos la metodología para llegar a esta cifra, que además es muy alta. Bueno, primero de todo, esta es una demanda colectiva que interpuso ODECU a nombre de todos los consumidores. ODECU es uno de los demandantes, probablemente uno de los más activos en la demanda. Ellos solicitaron la realización de este informe que busca cuantificar cuánto fue el daño que le causaron a los consumidores durante el periodo de pandemia. Todos sufrimos estos problemas durante la pandemia, y lo que tratamos de hacer nosotros fue, en primer lugar, determinar cuáles eran los productos que estaban afectados. Nosotros ya sabemos que estas compañías de telecomunicaciones brindan distintos servicios, entre ellos Internet, telefonía, televisión por cable, pero la demanda se acotó principalmente a Internet. Recordemos que BTR en ese momento era uno de los actores más relevantes del mercado, el líder del mercado con la mayor participación. Y lo que hicimos en el informe fue primero acotar el periodo. El periodo de la pandemia evidentemente comenzó cuando todos tuvimos que estar en cuarentena desde marzo, y los problemas los vimos incluso hasta fines del 2020. Sin embargo, el periodo más álgido fue durante marzo y agosto. En ese periodo determinamos que fueron afectados cerca de 1,3 millones de consumidores. Como les comentaba, BTR era el líder del mercado, y parte de la metodología que utilizamos fueron 3 versiones de lo que los economistas llamamos el contrafactual. ¿Cuál habría sido el efecto si es que no hubieran tenido los problemas que presentó BTR? Y ahí es donde utilizamos en primera instancia la comparación de BTR con otras compañías de equivalentes servicios, y vimos que BTR tenía un desempeño bastante desmejorado. La segunda metodología fue la comparación de BTR con su mismo rendimiento de manera previa, en un año normal, digamos. Una variable que Claro, en un año normal, y utilizando una variable que se llama tasa de agregación. Esa tasa de agregación es algo similar a las tasas de sobrevuelo. ¿Cuánto sobrecupo tiene la empresa? Perfecto. Y la última metodología es la metodología donde fuimos a leer cuáles eran los reclamos de los consumidores, y los consumidores nos decían: mira, yo tengo contratado, por ejemplo, 100 megas, pero de manera efectiva me están llegando 50, 20, incluso 10 megas, que era el gap entre lo prometido y lo ofrecido. Esas fueron... De acuerdo, bien interesante porque son tres caminos distintos. Ahora, mi pregunta sobre el monto final, estos 208 millones de dólares, ¿cómo logran llegar a esa estimación? ¿Tiene que ver con lo que se paga por un servicio que no es prestado por la compañía, o por perjuicios eventualmente económicos para una persona que, por exagerar el punto, pero para reflejarlo, se quedó sin una posibilidad de negocio por no tener la conexión a Internet? ¿Cómo se estima ese monto? Lo que tú comentas normalmente se llama el daño moral o el daño colectivo, que no necesariamente es el económico. Nosotros calculamos la versión más conservadora de esto, es decir, cuánto pagué y cuánto efectivamente me entregaron. La boleta promedio durante ese periodo, recordemos que esto fue previo a la explosión de nuevos actores del mercado que hizo más competitiva la industria, pero el valor promedio de las boletas de solo Internet costaba cerca de 26.000 pesos. Nosotros determinamos que el daño por consumidor mensual es entre 5.000 y 21.000 pesos. Es decir, no alcanza a ser una boleta completa mensual. Los consumidores pagaban todos los meses 26.600 pesos en promedio, y lo que nosotros determinamos en este estudio es esto. Lo que pasa, y que se abulta un montón la cifra, que parece un montón, es porque tienen 1,3 millones de consumidores. Son un montón de consumidores, pero cuando uno ve en retrospectiva
cuáles son los ingresos de la compañía, considerando que además la compañía, bueno, es parte de un holding que es latinoamericano. Los montos son relativamente bajos y consideran cerca de entre un 1,8 y un 6% de las ventas de la compañía a nivel latinoamericano, y en Chile cerca del 6%. Así que parecen mucho, un montón de las cifras, pero en realidad la compensación por consumidor, como te digo, es entre 5.000 y 21.000 pesos. Claro, no es tanto. Cuando uno revisa los reclamos... Alonso, disculpa, también respecto a este tema, entonces no está considerado aquí lucro cesante u otras afectaciones, como decías tú, de afectación moral, por ejemplo, para las personas, ¿no? Eso es más difícil de cuantificar, me imagino también. Exacto. Tuvimos la versión más conservadora, que fue la cuantificación de el cuánto pagué versus el cuánto efectivamente recibí. Es la versión más conservadora, no está incluida el lucro cesante, el daño moral, ni tampoco multas. Ninguna de estas están consideradas en el informe. Ok, de acuerdo. Es que es interesante eso, pensando en que el monto incluso podría ser mucho mayor de acuerdo al perjuicio que cada persona haya recibido. Ahora, Alonso, bien interesante este dato también pensando en la capacidad que tenía BTR en ese momento. Si yo me pongo desde el lado de BTR, uno podría decir, bueno, vivimos un momento absolutamente excepcional, se dieron dinámicas de consumo para los cuales nuestra capacidad instalada técnica no estaba preparado. No había capacidad suficiente para responder a un cambio tan drástico como el que generó la pandemia. ¿Qué dirían ustedes respecto a eso? Parte de la metodología que utilizamos fue una regresión y comparamos al BTR junto con sus pares. Uno podría entender que toda la industria se ve afectada. Entonces, lo que hicimos en este informe, que fue a través de una regresión, fue decir, mira, ¿sabes que toda la industria disminuyó su nivel de servicio? Y eso fue efectivo. La diferencia de lo que estamos considerando acá es incluso no comparar BTR con el promedio de la industria, sino que comparar BTR con el peor de la competencia. Es decir, este es el gap que te va quedando. Por lo tanto, cuando existe ese argumento, en particular la metodología que compara con el resto de la industria, descuenta todos esos efectos externos, ya sea de mayor cantidad de gente, saturación de las líneas y otros efectos, porque lo considera solamente el gap entre el peor de la industria y BTR, que en este caso es el que peor desempeño tuvo. Bien interesante este estudio, además pensando en lo que puede venir a futuro también, ¿o no? Alonso, en términos de cumplimiento de lo que uno contrata en este tipo de servicios. Se generan muchas veces interrupciones, cortes o sencillamente deficiencias que no satisfacen lo contratado nomás. Totalmente de acuerdo. Esto ya es externo al informe, pero una de las cuestiones que sale a la luz a propósito del informe es que existe en las compañías de telecomunicaciones, tal como existe en otras industrias, estas especies de ventas de overbooking, que es como los aviones, ¿verdad? Que venden más de lo que realmente tienen, esperando que no todo el mundo se conecte a la misma vez. Lo que debe, sí, y la pandemia nos enseñó a todos, es tener un resguardo de backup para que cuando yo ofrezca una velocidad tal, pueda tener la capacidad de que todos se conecten a la vez en momentos peak, por ejemplo, y tener el backup para que poder cumplir a los consumidores con el contrato que se estableció. Claro. Cuando uno revisa los reclamos, son bastante dramáticas la descripción de los reclamos del consumidor, a propósito de que muchos de ellos, recordemos, son cautivos de ciertas empresas porque en sus edificios o en sus viviendas solamente tienen un proveedor, ¿verdad? Sí. Bien, Alonso, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica. Muy bien. Gracias, buen día, hasta luego.